recordarse también. Ya estamos en el capítulo 6, dice. Sí, dice, todavía no está compartiendo pantalla. Sí, un ratito. Ah, ya, dice, está bien. Un rato ahora. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, licenciado, está compartiendo pantalla. Ahora, ¿qué numeral has hecho? 07 en el numeral 233, control interno, y en su numeral 07. Ahí, Lice, ese que está pintado con guindo, ahí quedamos, Lice. Usted lo pintó de ese color. Ah, ya, Ya se ya, pasó por ahí. Ahí, Lice, la evidencia obtenida. ya. Entonces estamos viendo el tema, la norma referente a 2.1. Evidencia, entonces estamos viendo, pues, 234 de 5, 6, la evidencia 7. Está bien, sigue evidencia entonces. Repetiremos el 7, dice, sobre la evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de trabajo. Y tienen que comprarse el libro de doña Lidia Suazo de papeles de trabajo. Comprende la totalidad de los documentos preparados y obtenidos por el auditor, de manera que en conjunto constituyen un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de la auditoría y de la evidencia sostenida para sustentar las conclusiones y pronunciamiento. Esa palabra no me gusta. Quiero aumentar algo, pero no sé dónde que voy a aumentar. Los papeles de trabajo. Pues acá nomás lo aumentaremos. Ya. Acá vamos a aumentar. No está en la norma, pero vamos a aumentar. Entonces, y decimos que no me acepta. Que así haremos. Ahí coma, está bien. Las evidencias, estoy dictando ya, en el numeral 07. Las evidencias también están conformadas por dos puntos. Lo voy a anotar así. ¿Dónde está? Fotografías, se dice, ¿no? No sé por qué no me está saliendo. Ahí nomás pone. Por fotografía. Fotografías. Videos. Grabaciones. Mapas. Plano. Flujograma. Yo creo que es todo. Videos, grabaciones, mapas, planos, flujograma. Sí. Esos también son evidencias, en especial en auditoría operativa.
eso no significa que los auditores contables financieros puedan utilizar también alguno de estos tipos de evidencia para sustentar su informe. Pero los auditores operativos utilizamos con bastante frecuencia. Ejemplo, se va a construir una escuela y sacamos fotografías desde el terreno hasta la finalización de la construcción. O lo filmamos, como dice el video. Grabaciones también, cuando un ingeniero nos está explicando los procesos técnicos, grabamos y parte de eso transcribimos para el informe. Mapas también de la ubicación geográfica, ejemplo, hemos dicho de la escuela que están construyendo y que estamos haciendo operativa, dónde están los planos específicos de la escuela, los flujogramas. ¿Sí? Esos son, ¿cómo podemos poner? Así lo ponemos, ¿no? Y 7 papeles de trabajo. Ya todo lo que está verde yo he aumentado, ¿no? Y ahora pasamos a la norma 8, dice. Precisamente de los papeles de trabajo. Tienen 3 propósitos, dice. Proporcionar el principal sustento del informe o informes del auditor gubernamental. A mí más me gusta, esto estoy aumentando también, del auditor operativo. O puede ser financiero también, ¿ya ves? El auditor operativo gubernamental. Los papeles de trabajo también tienen como propósito permitir que los auditores gubernamentales operativos también, ¿no? Ejecuten y supervisen la auditoría, como en cualquier auditoría, y se permiten que otros revisen la calidad del trabajo realizado. Está genérico, como en cualquier tipo de auditoría, ¿ya? Pero estamos hablando de evidencia de lo que significa una auditoría operativa y todas las cosas que hemos dicho, más los papeles de trabajo. Dice, los papeles de trabajo deben contener los objetivos, alcances y procedimientos de los documentos de trabajo realizado para sustentar conclusiones, incluyendo descripciones de los planes, programas, proyectos, operaciones y actividades encaminadas, dice acarminada, encaminadas, lo corregiremos. Encaminada. O sea, se encamina un proyecto, un programa, está bien, que permita a un auditor gubernamental experimentado examinar la misma. C. También los papeles de trabajo contienen las deficiencias significativas y las recomendaciones que corresponden. D. Los papeles de trabajo también contienen la evidencia de la supervisión realizada sobre el trabajo efectuado. E. Los papeles de trabajo, dice, contienen los requisitos técnicos mínimos, como ser nombre de la entidad pública auditada, propósito de la célula, referencia y contrarreferencia, fuente de información, conclusión, marcas de editoría y su explicación. Hasta hay preguntas de los papeles de trabajo. Y ya les he dicho que un libro excelente de papeles de trabajo es de la licenciada Lidia Suazo, que el mes pasado ha muerto con COVID, pero su hermana, que trabaja en el colegio de auditores, está vendiendo el libro. Es actualizado. Yo también me he comprado el libro de los papeles de trabajo, ¿no? Y está ahí bien bonito, está en el libro esto lo que dice, ¿no?
mm, esto. Propósito de la célula, esto está bien bonito en el libro, ojalá puedan comprarse, ¿no? Dice, propósito de las células, referencias, contrarreferencias, fuente de información, conclusión, marca de auditoría y su explicación. Lo que pueden hacer es mm, juntarse entre dos, tres, acotarse y comprar un libro y fotocopiar. ¿Qué van a hacer? Como no tienen mucha plata, ya. No quieren preguntar nada, pero de los papeles de trabajo. 235 dice, Una pregunta sí, sobre el inciso E. Estas referencias y correferencias, ¿tienen un solo estilo o tienen varios estilos? o sea, a ver, ¿cómo te lo diría? No hay una norma para empezar, ¿no? Sino es una técnica nomás que desarrolla generalmente una entidad. O sea, las empresas de auditoría privada tienen sus técnicas propias de referencias, contrarreferencias, incluso sus signos tienen, ¿no? Sus propios signos, ¿no? Este signo significa tal, este signo significa tal, ¿sí? Las unidades de auditoría interna también tienen su propio signo. Entonces, no hay un estándar así genérico, único, pero casi todos eh, hacen lo mismo con diferencias que no son sustanciales, ¿no? O sea, por decirte, yo pongo una letra A en el balance general, una A mayúscula para hacer referencia a bancos, una A en el balance que estoy agarrando, al lado izquierdo pongo A en un círculo y después voy a la hoja de trabajo y en la hoja de trabajo pongo títulos bancos y al lado la letra A mayúscula. Después va a aparecer ya la A minúscula, la B, la C en otras hojas de trabajo. Después va a aparecer el tilde rojo, amarillo, verde. O sea, es bonito, cómprense el libro, como les digo. No, no es uniforme, pero mm, cada entidad tiene su propia forma de realizar. Por decir, si vos trabajas en la Pricewaterhouse de auditor, ellos tienen su forma de referenciar, contrarreferenciar, y todos utilizan en la empresa el mismo modelo. Pero te vas a trabajar a KPMG y a Varía, tiene otros modelos. O sea, por decir, mmm, el signo más utiliza para hablar de que hay un sobrante, el menos faltante, ¿ya? Pero no, no es uniforme 100%. Por eso sería lindo que tengan el libro de la licenciada Lidia Suazo. Si quieren comprarse, van al colegio de auditores, le buscan a su hermana, doña Julia Suazo. Yo me he comprado, ¿no? Porque es la última versión, está totalmente actualizada. ¿Ya qué más? Como le comento, yo trabajo también en esto y a veces me fijo en los documentos, hay como unos sellitos pequeños y unas rubriquitas. Eso, ¿qué es eso? Si me podría explicar. O sea, no sé, a ver, así vamos a hacer para explicar dónde podemos. Aquí, ya sé dónde vamos a hacer. Aquí vamos a hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está. Ya está. Ahora sí. Aquí, aquí vamos a hacer. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Entonces sería así. Mm,
Ahí está. Ahora, aquí abajo. Sí, por decir. Entonces, eh, este quiere decir cotejado con mayor. Entonces, si trabajas en una empresa, todos saben que es cotejado con el mayor. Este con dos, el mismo tilde, cotejado con el libro auxiliar del mayor. Ahí está. Ahora puede haber otro, por decir. Vamos a ver así. Así. Oh, eso está mal. Vamos a borrar. Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto quería quedar y con cuidado. Ahora sí. Eso quería decir, ¿no? Entonces, esto dice, por decir, dice eh, cotejado con libro auxiliar de caja bancos, por decir, ¿no? Después puede decir, puede haber otro igual, así y así. Diferencia, ¿ya? ¿Ya? O sea, estás viendo, cada empresa define los signos que va a utilizar. Entonces, cuando presentas el informe a la Contraloría, cuando presentas tus papeles de trabajo, no informe, tus papeles de trabajo hay en la carátula, después de la carátula pones todito los signos, qué significa cada signo, para que los auditores de la Contraloría interpreten tus papeles de trabajo, ¿no? Después se pone también otros signos que son los que se utiliza, si pondremos verde, ¿no? Sí. Un círculo, ¿no? Y en el círculo pondremos una letra así. Ay, quería hacer. Ahora sí. No, no está. Ya está. Ya, lo que quería poner acá, una letra así, A, y después hay otro relacionado, vinculado con F, en otro lugar, un círculo, ¿no? Va a estar acá una B, no, una A, perdón, una A minúscula, minúscula. Quiere decir que este está en función de esta A. Luego va a haber otro donde, vamos a ver acá, en otro lugar va a haber así, ¿dónde estamos? Ahí. En otro lugar va a haber la A doble A, ¿ya? No estoy dibujando bien. Entonces ves 3 hojas de trabajo. 1, 2, 3. Y todo esto está, hemos dicho, en una hoja matriz. Así lo haré. Una hoja matriz donde está
vamos a poner con otro color, la hoja maestra. Es la hoja maestra. De esta hoja deriva, así lo haremos. Entonces, de esta hoja maestra están derivando estas otras hojas. ¿Sí? Una, dos, tres hojas de trabajo. Y ahí va eso también lo que hemos dicho, el tilde en la parte ya de, ahí está el tilde. ¿Sí? Y hay otro doble tilde. Ahí está. Hemos dicho, aquí había habido, bonito está. Entonces, sí, básicamente. Y lo que he dibujado, ¿no? O sea, el tilde al revés. Eso yo creo que es comprendido, ¿no? Cada entidad tiene sus propios signos referenciales, pero que cuando mandan a la Contraloría o a la APS, a la Superintendencia, tienen que explicar qué significa cada signo que está en cada hoja, ¿no? Entonces, cada hoja está vinculada con la otra, ¿no? Por decir, estás auditando la cuenta bancos va a tener unas 10 hojas de trabajo. Y en cada hoja hay una referenciación principal al lado superior derecha y en las cuentas, en los saldos, hay estas referenciaciones pequeñas, estas de signos que te llevan de dónde viene, cómo viene, o dónde va, por qué va. ¿Sí? Por eso, si pueden comprarse el libro de doña Lidia Suazo, una belleza. Ya, ¿qué más? Licenciado, buenas tardes. Víctor Gutiérrez, licenciado. Sí, dime. Eh, la pregunta es la siguiente, del punto 11, en parágrafo 11, dice, Sí. la organización debe adoptar procedimientos para la custodia y conservación de papeles de trabajo. ¿Cuáles serían esos procedimientos, licenciados, que ahora nos puede explicar? Gracias. La organización en teoría debe adoptar procedimientos para la custodia. O sea, acá viene algo de, ya no viene, creo, ya no viene, sí. Entonces, la primera idea es de quién es propietario de los papeles de trabajo. Les comenté que en una clase, en Estados Unidos hubo varios juicios donde la empresa que contrató a la consultora de auditoría para que haga su auditoría y le decía que le dé los papeles de trabajo. En juicio ya estoy hablando, ¿no? Y la empresa de auditoría decía que no les puede dar porque es de su propiedad, es su trabajo realizado. Juicios grandes. Entonces, esto explicó para ver la importancia de los papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo, los auditores deben cuidarlos, guardarlos con toda la seguridad que sea posible. Procedimientos para la custodia y conservación de los papeles de trabajo. Eso se refiere. Debemos tomar todos los recaudos para que los papeles de trabajo de las auditorías ya terminadas estén debidamente resguardadas, custodiadas. Con la ventaja ahora que existe de que los papeles de trabajo lo podemos transcribir, no transcribir, copiar a medio magnético. Sacamos imágenes, fotos y ya no necesitamos una habitación, dos habitaciones para ir archivando papel de trabajo. Está en medio de trabajo, de magnético y además más fácil de custodiarlo, guardarlo, cuidarlo y tenerlo para consulta en cualquier momento. Eso se refiere, hijo, a la conservación de los papeles de trabajo. Ya, seguimos. Gracias, licenciado. Gracias. Ya está bien. Seguimos entonces. En la carrera debíamos tener una materia que enseñe en papeles de trabajo. Un semestre por lo menos, porque
todos los catedráticos que enseñan auditoría lo dan por sobreentendido. Y el pobre estudiante no sabe cómo, por qué, ya vas a tiquear, doble tiqueo. Pero no le explican cómo, de dónde viene, por qué viene, cuál es la estructura que se ha definido previamente. Es como definir una nomenclatura y la nomenclatura vas aplicando donde corresponde, ¿sí? Pero no enseñan, ningún docente enseña. No es porque no quiera, sino porque no está, no es porque no quiere, sino no está en su programa de la materia. Y lo da por sobreentendido que los pobres estudiantes saben. Lice, Dime. ¿hay un formato de papeles de trabajo o sea, debemos adecuarnos de acuerdo al trabajo que vamos a realizar, licenciado? O sea, hablaremos de la auditoría financiera contable, ¿ya? Los formatos son clásicos, pues conocen ustedes, de 4, 6, 8, 10, 12, 14 columnas. Es clásico los formatos, ¿ya? Incluso en las imprentas te venden, dice, papeles de trabajo para auditoría, ¿de cuántas columnas te pregunto? ¿Ya? Y allá tienen, ya. Ahora, si es una empresa seria, una empresa, un auditor externo o interno, hacen imprimir pues sus papeles de trabajo con el logotipo de la institución y de diversas columnas, pues, ¿no? Hay cuentas que utilizan 4, otras 6, otras 12, 14. Imagínate que estás haciendo un balance de comprobación de sumas y saldos, más las columnas para la revisión que estás efectuando, vas a necesitar 14, 20 columnas vas a necesitar, ¿sí? Ahora, pero les cuento otra cosa de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo ya también se han modernizado. No cambia todo lo que hemos hablado, pero se hace electrónicamente. O sea, así como la contabilidad antes se hacía manual, y van a aparecer los paquetes electrónicos. Ahora, para la auditoría, para los papeles de trabajo, hay también papeles electrónicos. Hay una empresa acá debe haber varias, pero una conozco, la que incluso ha regalado, Ramiro Camacho se llama, el dueño. Un estudiante, bueno, ya no es estudiante profesional, pero era mi estudiante en la Católica. Él ha conseguido la representación de Estados Unidos de la empresa IDEA y vende los paquetes para auditoría. Obviamente capacita, entrena y ahí están los papeles de trabajo electrónicamente de 12, 14, 16, 20 columnas bien definidos. No es que vos me dirías, pero yo lo puedo hacer en Excel. No, lo que pasa es que estos son sistemas que ya te definen la interrelación entre las cuentas, subcuentas y en la utilización de la nomenclatura de referenciación. O sea, el paquete ya te da todo, ¿ya? Así, en palabras bien sencillas, como en contabilidad, le metes los datos básicos y la computadora te lo hace todo, hasta el balance general. Igualito estos paquetes de auditoría, les das la información básica y te lo está, claro, es más complicado que la contabilidad, pero te lo relaciona, te lo vincula, te lo relaciona estrechamente con los controles internos. O sea, una belleza, 100%, ¿no? No te sustituye, no te reemplaza, sino te ayuda a agilizar el trabajo, ¿ya? Te ayuda, ¿no? Una evaluación de un control interno del flujo del proceso de venta, que a vos te llevaría a hacer un día, 2 días, tomando las muestras correspondientes, el paquete te lo hace en 5 minutos, ¿no? Le metes la información y te hace todo que te hubiese costado días hacer, que nos cuesta pues todavía, sigue haciéndose manualmente. Las empresas grandes nomás están utilizando estos paquetes, ¿ya? No sustituye al auditor, sino ayuda al auditor a hacer más ágil los procesos relacionados de comparación en auditoría para que el auditor pueda analizarlos, sacar sus conclusiones. Eso ya no puede hacer la computadora.
Eso sería, seguimos. Pero siguen preguntando. Y a la carrera, si no me equivoco, Ramiro Camacho ha regalado 2 paquetes de idea, pero ahora no pueden ir a ver, ¿sí? Es lo triste. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la última norma, la quinta, ¿sí? Que dice comunicación de resultados, yo he aumentado informe de auditoría. Es la cuarta fase de la auditoría operativa. La cuarta, ¿no? La primera fase es el examen preliminar. La segunda es evaluación de áreas críticas, que se divide en 2, ¿no? O sea, se divide examen general y análisis detallado de hallazgos. Ya son 3 etapas. La cuarta etapa viene a ser esto, el informe de auditoría, y la quinta etapa, el seguimiento de auditoría operativa. Y dice, el informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto. Yo lo he corregido objetivo, porque está mal la palabra objeto. Es el objetivo de la auditoría de manera individual o en conjunto. Esa palabra que han introducido los de la Contraloría a su norma no está en ningún libro de auditoría. Esto, pronunciamiento, ellos no sé de dónde se han sacado. Creo, como han hecho la norma más anchadores de empresas que auditores, entonces de algún libro de administración se han sacado la palabra pronunciamiento, ¿no? No sé, ¿verdad? El informe de auditoría operacional debe contener precisamente la información sobre la información, ¿no? El pronunciamiento, no me gusta eso, sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objetivo, no del objeto, del objetivo de la auditoría de manera individual o en conjunto. Permitir un pronunciamiento sobre la gestión eficiente o eficiente, necesariamente el objeto de la auditoría debe ser la gestión anual. Aquí está bien la palabra objeto. Revisamos todo lo que se ha hecho en el año. Para tal efecto, se emitirá otro informe que incluye indicios de responsabilidad ejecutiva, señalando las causas que dieron origen a la misma, respaldado con el informe legal técnico, este último en caso de participación de especialistas. ¿Ya? Sería emitir un pronunciamiento, sí, sobre una gestión deficiente o negligente, dice, necesariamente el objeto de la auditoría debe ser la gestión anual. Necesariamente de un año debemos informar. Para tal efecto se emite un informe, dice, que incluye, dice, responsabilidades ejecutivas. Estoy parando para que puedan comprender mejor. Indicios de responsabilidad ejecutiva señalando las causas que dieron origen a la misma, respaldando con el informe legal y técnico, este último en caso de participación de especialistas. Y lo que les comenté ya de que es criterio de la Contraloría incluir en el contexto de la auditoría operativa las responsabilidades. Pero mundialmente, en todo el mundo, auditoría operativa no se mete en la parte de responsabilidad. Eso corresponde a otro tipo de auditoría. Si hay una actividad deficiente o negligente, el auditor operativo por naturaleza busca la manera de solucionar esas deficiencias y esas negligencias. ¿Ya? Pero cuando hablas de responsabilidad ya quieres generar cargo y sanciones a determinadas personas, y eso no busca la auditoría operativa. La auditoría operativa busca optimizar, mejorar
los procesos operativos. Por eso se llama auditorio operativo. Pero lo respetamos, ¿sí? Si hay responsabilidad ejecutiva, dice, hay que señalar las causas que dieron origen a la misma, respaldando con informe legal. ¿Ya? O sea, todo lo que están diciendo no está mal, sino que no corresponde a esta norma, la auditoría operativa. No corresponde. Todo lo que están diciendo acá se utiliza en las auditorías especiales. Y saben qué son las auditorías especiales, ¿no? Si no saben, anótense en su cuaderno. Se realizan las auditorías especiales cuando existen indicios de responsabilidad. Entonces, todo lo que están diciendo es de otro tipo de auditoría. Por eso dice, respaldado con informe legal. Nosotros no nos metemos con los abogados, los operativos. Por eso, no sé, de una forma muy particular lo han hecho los de la Contraloría. O se han hecho algo híbrido, ¿no? Híbrido, ¿ya? No es ni chicha ni limonada. Los informes deben ser oportunos, completos, no completos, veraces, objetivos y convincentes. Eso está bien. Así como lo suficientemente claros, concisos, como lo permitan los asuntos tratados. Para mí la palabra más importante es convincente. Y les explico por qué. El primero que va a leer nuestro informe interno de auditoría operativa va a ser el gerente general. Y debemos redactar de tal manera que le convenza al gerente, se preocupe el gerente, se inquiete el gerente. Pero si no redactamos de esa forma, va a leer la primera página y lo va a votar el informe. Tienen que ser convincentes y obviamente claros, concisos, veraces, objetivos, completos, etc. Preguntas de esta parte del informe. De todas maneras, de esto, en el libro que estamos analizando hay un capítulo referente a la elaboración de los informes y ahí vamos a ver detalladamente todas estas características que estamos señalando. Dice, por tanto, la 02, los informes serán completos y concisos. Conciso quiere decir breve, yo le he aumentado. Si contienen información suficiente con respecto al pronunciamiento y a la magnitud e importancia de las deficiencias, posibilitando la comprensión adecuada y correcta de los asuntos que informan. Sin embargo, no debe incurrirse en un exceso de detalle que distraiga la atención o distorsión del objetivo de la auditoría, ¿sí? Por eso dice aquí arriba, los informes deben ser así concisos, ¿ya? Al pan, pan, al vino, vino, nada, pero que el pan se ha hecho con harina, que el horno estaba caliente, nada. Al punto, ¿sí? Eso se refiere. Y esto es aplicable también para una auditoría contable financiera, ¿no? Que los informes también deben ser concisos, breves, claros, resumidos. Además dice que debe haber atención si el procedimiento y la deficiencia están sustentadas por evidencia suficiente y competente. Eso no está claro, ¿no? La 02, los informes serán atención. No, eso de atención no está claro. Si el procedimiento y las deficiencias están sustentadas por evidencia suficiente y competente. Ahí lo aumentaremos nomás nosotros, sin borrar lo que dice la Contraloría, pero lo podemos aumentar. Los informes serán objetivos, lo pondremos. Si el procedimiento y las deficiencias están sustentadas por evidencia suficiente y competente. Objetivo.
Y dice, los informes serán objetivos si la presentación de los resultados de la auditoría es imparcial, evitando la tendencia a exagerar o enfatizar los resultados obtenidos que den lugar a interpretaciones erradas. O sea, aquí hay dos cosas mezcladas, ¿ya? Que debían estar separadas. O sea, hasta acá es una cosa, y lo vamos a explicar, que son dos cosas distintas. La primera cosa, los informes, dice, deben ser objetivos si la presentación de los resultados de la auditoría es imparcial. O sea, quiere decir de que todos los informes deben reflejar lo realmente encontrado en el trabajo de campo, independientemente a lo que significa la percepción individual del auditor. O sea, no porque te guste la cajera, le vas a hacer un informe parcializado en favor de la cajera. No. Hemos dicho como en Cacho, lo que se ve se anota. Una parte. Y acá lo mezclan con otra parte que dice, evitando la tendencia a exagerar o enfatizar los resultados obtenidos que dan lugar a interpretaciones. O sea, es totalmente otra cosa, ¿no? Por decir, has hecho de arqueo de caja y has encontrado un faltante de 10.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, ¿qué dices? Deberías decir en el informe, en el arqueo de caja realizado en tal fecha, la cajera tantos o el cajero tantos, se ha encontrado un faltante de 10.000 bolivianos. Punto. No tienes que decir, se ha encontrado un faltante de 10.000 bolivianos, cantidad inmensa, cantidad que perjudica a la empresa, que hace daño, y que coma que es de mala fe de la cajera, del cajero. Ya no exagerar o enfatizar, dice, los resultados. Pero ven, son dos cosas distintas. Y hemos hablado de convincentes, ¿no? Tiene que convencerte para que el gerente no le eche a la basura el informe. Convincente, si la exposición es suficientemente persuasiva para convencer a los lectores de la validez del pronunciamiento, de eficiencias y conveniencia de las recomendaciones. Además, los informes deben ser lógicos, dice, si tienen una estructura lógica y emplean un lenguaje directo y desprovisto técnicamente de tecnicismos, facilitando su lectura y comprensión. Preguntas, hasta ahí. Lo que ya hemos escrito dice, pero eso lo hemos escrito en lugar que corresponde en evidencia. Y de la evidencia recién sacamos lo que dice acá. Cuando sea convincente puede utilizar elementos de apoyo visual, fotografías, diagramas, gráficos, mapas, para aclarar y resumir gráficos complejos y de difícil comprensión. Está mal planteado, pues ya. O sea, no somos magos para sacar debajo la manga apoyos visuales, fotografías, diagramas. No, pues en algún momento hemos conseguido todo eso. Y nosotros, por eso hemos aclarado acá. Al obtener evidencia hemos sacado fotografías, videos. Y acá no dice nada. Y acá como magos dice, podemos incluir, dice, ¿no? Como si fuéramos magos, nos inventamos y obtenemos lo que significa ese tipo de evidencia, que son todo lo que dice, ¿no? Entonces, estamos acá. ¿Dónde me he pasado? Eso hemos leído luego, lógicos, y esto estaba explicando.
Cuando sea conveniente se puede utilizar apoyo visual, fotografía. ¿Y dónde está eso? En los papeles de trabajo. ¿Y por qué no nos han dicho que había que obtener cuando hemos hablado de evidencia? Ah, está mal. Triste su norma de la Contraloría. Oportuno, sí, dime, Maribel. Licenciado, donde está marcado con verdecito, dice lógicos, se tiene una estructura lógica y emplea un lenguaje directo y desprovisto de tecnicismo. Licenciado, desprovistos de tecnicismo, ¿a qué está haciendo referencia, Lice? Ya, entonces, la primera parte de lógicos que quiere decir de que más o menos para que puedan comprender una novela. Una novela empieza el drama y poco a poco va desarrollando en forma lógica, ¿ya? O sea, no se va del inicio al final, del final vuelve a la mitad, no. Hay un ordenamiento lógico, ¿no? A eso se refiere la parte lógica. Pero esta otra parte ya es la segunda, ¿no? Desprovistos de tecnicismo. Entonces, a diferencia de los abogados, teóricamente los mejores abogados son los que utilizan palabras técnicas muy complejas, incluso en latín, en no sé qué idioma, que creo que ni ellos mismos se entienden, ¿no? Unos tecnicismos utilizan que en vez de poder ayudar a comprender su memorial, su escrito, no lo entendemos para nada. En cambio, los auditores internos utilizamos, los auditores en general, ya no solo los internos operativos, en general, el lenguaje más sencillo. ¿Y cuál es la clave para redactar informes? Que tienes que utilizar el mismo lenguaje cuando estás hablando con algún amigo, con tu papá, con tu mamá, un lenguaje totalmente sencillo, que te van a entender. Nos evitamos de tecnicismo. Por decir un ejemplo, ¿no? Que has hecho una auditoría en almacenes y decir de que el análisis del BINCAR ya lo has arruinado, ¿ya? Tienes que decir o aclarar el CAR desde almacenes que no tiene valores monetarios. Ya está. Es el BINCAR, ¿ya? Y no ese tecnicismo, BINCAR. Nadie te va a entender. Entonces, mejor dices, en el análisis del CAR desde la unidad de almacenes, se ha efectuado débitos no justificados. O sea, débitos quiere decir ingresos. Entonces, en vez de débitos, pones ingresos no justificados. Porque siempre, como dice acá, en alguna parte, no sé, pero la idea es de que el mismo gerente que va a leer tu informe, seguro que no es auditor, seguro que es administrador de empresa, ingeniero comercial, ingeniero industrial, y no va a entender nada que le diga que en el BINCAR se ha efectuado un débito no justificado, no te entiende nada. Pero si le dices en el CAR de almacén se ha registrado como ingreso mercadería que no tiene respaldo físico ni documental, te va a entender totalmente. Eso es, señorita, evitar tecnicismo. Y los auditores en general comunicamos el resultado de nuestro trabajo en lenguaje más puro, más sencillo, para que el que lea lo pueda comprender, partiendo del criterio de que mucha gente que va a leer tu informe no es auditor, no, ni siquiera es profesional, ¿sí? Entonces, pero necesita del informe, entonces al leer tiene que entender, comprender. Es la figura. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya está bien. Oportuno nos dice, sí, son presentados en el tiempo previsto a fin de que sean de mayor utilidad para los destinatarios. Obviamente, un informe que no es oportuno no sirve. La 03 dice, ¿ya? El contenido del informe de teoría operativa debe hacer referencia a
Dos puntos. Los antecedentes, acciones o circunstancias que dieron origen a la auditoría. Ya, antes de continuar, en realidad esto es pues la parte más importante del trabajo del auditor operativo, el informe. Entonces, en el libro que estamos viendo, que se han comprado, hay un capítulo que totalmente referente al informe de auditoría. Cómo se redacta, cómo está, y más o menos les cuento, les anticipo. A diferencia del informe del auditor contable financiero, el informe de la auditoría operativa es parecido a una tesis profesional, más o menos su estructura, tiene su título, por decir. En cambio, el informe de contabilidad de razonabilidad no tiene título. En cambio, en auditoría operativa, el informe tiene un título. ¿De dónde sale el título? Ya vamos a estudiar eso, ¿ya? Tiene una carta de presentación, tiene un resumen del informe. Es otra forma. Es bonito el informe y hay una lección que lo vamos a estudiar. Ahora seguimos. En forma general nos está diciendo, el objetivo de la auditoría que el informe tiene que tener el objetivo de la auditoría que identifiquen los propósitos específicos que se cubrieron durante la misma. El objetivo de la auditoría que identifiquen nomás, no identifiquen. Los propósitos específicos que se cubrieron durante la misma. C. El informe también debe tener el objeto identificando aquello que ha sido auditado, ¿no? Entonces tienen en su cabeza ustedes para toda su vida diferenciar objetivo de objeto, ¿sí? El objetivo es dónde queremos llegar y el objeto es qué estamos revisando, ¿sí? Eso. Por ejemplo, en la auditoría contable financiera, el objeto de la auditoría son los comprobantes contables, el objeto. Eso estamos revisando. Los propios estados financieros son objeto de la auditoría. Y el objetivo es buscar dar una opinión sobre la razonabilidad de esos estados financieros. Distinto objetivo de objeto. Porque acá, pese a que ha de ser por eso que han hecho profesionales de administración, de ingeniería comercial, no diferencian sustancialmente objetivo de objeto y lo utilizan indistintamente y confundiendo al lector totalmente. No es lo mismo. También el informe debe definir, dice, el alcance de la auditoría, especificando el periodo y cobertura del trabajo realizado para cumplir con el objeto de la auditoría. Es eso, ¿no? Perdón, el objetivo de la auditoría. Yo me estoy equivocando, objeto es otra cosa, con el objetivo de la auditoría. ¿Y cuál hemos dicho? Ya hemos dicho en una clase, ¿cuál es el alcance de la auditoría operativa? Hemos comentado ampliamente en una de las clases. ¿Cuál es? Ya, si no se acuerdan lo que hemos comentado, partiremos del criterio de la auditoría contable financiera de razonabilidad. ¿Cuál es el alcance? Eso saben, pues. Han estudiado quinto curso solo. ¿Cuál es el alcance? Y generalmente de cualquier tipo de auditoría, ¿cuál es el alcance? Menos de operativo, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Ya pues opinen, no importa si está mal. Ya, la auditoría financiera contable, eso tenían que decirme, pues de una gestión de un año. ¿Por qué no quieren decir? Saben, ¿ya? Saben, pues saben. Y no quieren decir. Ya, de un año generalmente, ¿ya? Para dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Y cuál es el alcance de la auditoría operativa? ¿Cuál? ¿Un año, medio año, 3 meses, un mes, una semana? ¿Cuál es el alcance de la auditoría operativa? Ya pues digan. Me voy a ir. Así les he dejado el viernes al otro curso. No han querido hablar, lo he dado por terminada la clase. Y ya.
También sí, es un año, licenciado. sí, Sería de dime. un determinado tiempo, licenciado. Liz Por había eso. mencionado que era ilimitado el alcance del auditorio operativo. Sí, licenciado. Ah, no, está bien. O sea, ya, bien, aclararemos. Estamos hablando de dos tipos de alcance, ¿ya? O sea, estamos hablando uno del alcance en cuanto a la cobertura de la revisión. Entonces dijimos que teóricamente abarca todas las actividades de la empresa, pero que en la práctica es imposible realizar. Ya, ese tipo de alcances, ¿no? Ahora, entonces, les aclaro la pregunta. El alcance del periodo a analizar, ahora ya me entiendo. El joven algo estaba diciendo, creo que estaba bien. El alcance, ¿cuál es el alcance del periodo a analizar? Y ya. Y lo que ha dicho la señorita no está mal, pero está hablando de otro tipo de alcance, está hablando, sí. Que está bien también, ¿no? Pero ahora estamos hablando de tiempos. ¿Se realiza de forma continua, licenciado? No, ya les he dado la pauta, pues revisas un año, 6 meses, 4 meses, 3 meses, un mes, una semana. Ya te he dado la pauta, ahora dime, reviso un año, reviso 6 meses. Eso, sobre eso, pues dime, ¿cuál es el alcance? Les he explicado esto. Ya les he dicho, depende. Ahora les pregunto, ¿depende de qué? Depende del POA, licenciado, de toda la programación que se realice. No, ya les digo, Licenciado, o quizá cuando la administración lo solicite, dice. no. Vos eres el auditor y vos estás definiendo qué periodo vas a revisar. O sea, 6 meses, un mes, 2 meses, ya. Entonces depende. ¿De qué depende? De lo que estás revisando. Y yo les puse el ejemplo, si estoy haciendo auditoría operativa de la unidad de recursos humanos, de la gerencia de recursos humanos, porque el gerente nos ha dicho vayan a hacer auditoría a la unidad de personal, porque hay muchas observaciones de licencias, faltas, retrasos, salidas antes de horario, mis reclamos. Entonces, ¿qué tiempo vas a revisar? O sea, vas a revisar, por decir, de enero a agosto, de febrero a agosto, de marzo a agosto. ¿Qué tiempo vas a revisar y por qué, obviamente, ¿no? Específicamente estamos hablando de recursos humanos. Vas a revisar máximo los 3 últimos meses, pues, ¿ya? O sea, sería junio, julio, agosto, los últimos 3 meses. ¿Por qué razón? Porque lo anterior ya no me sirve para nada, ¿ya? Que fulano de tal en enero se había faltado, no había venido, ya por ahí ni siquiera ya trabaja. Me interesa lo que está pasando ahora. Y por eso, como máximo 3 meses tomo la información y de los 3 meses pido las tarjetas de asistencia, los informes de licencias, bajas médicas, permiso, de los últimos 3 meses. ¿Ya? Entonces, conclusión, el alcance está en función de qué se está auditando. Es eso, ¿sí? Y dice, si corresponde, se debe señalar las limitaciones de información al alcance del trabajo de auditoría. De eso estaba hablando, creo, la señorita, pero es una limitación real, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de personal, hemos dicho que nos dé la información de todos los aspectos, ¿no? Licencias, permisos, atrasos, faltas, ausencias injustificadas de los últimos 3 meses. Y hemos dicho de junio, julio, agosto. Y el gerente de personal nos dice, no, no les puedo dar de agosto, no, ni siquiera ha acabado el mes, no tengo nada. Ya nos está limitando el trabajo, no nos está dando la información solicitada, porque lo que el gerente podía decir, no ha terminado el mes, les doy información de junio, de julio, no hay problema, y de agosto con corte al 20 de agosto, por decir. Pero nos dice, no, de agosto no tengo nada, no les voy a dar nada. Nos está limitando el trabajo y eso vamos a poner en el informe, ¿no? Que no hemos tenido a nuestra disposición toda la información requerida. Es eso.
También el informe dice que debe señalar la metodología de la auditoría. De la auditoría. Este es uno. Manifestando que la auditoría fue realizada aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría incorporados en el programa de trabajo. Asimismo, los criterios e indicadores utilizados cuando se hayan aplicado métodos de muestreo. La explicación de la forma de determinación de la muestra representativa y las razones para su selección. Aquí hay que aclarar dos cosas, ¿ya? Para que no se confundan, dice. Asimismo, dice, los criterios e indicadores utilizados. Ahí termina. Y ese sería el otro, ¿no? Asimismo, los criterios o indicadores utilizados. Es otra cosa, ¿ya? Una cosa es específicamente las técnicas, procedimientos que hemos utilizado y los criterios de indicadores utilizados es otra cosa. Obviamente es parte, ¿ya? Es parte. Y esta es otra parte también, ¿ya? O sea, seguimos en el mismo inciso, ¿no? Eso también. Y cuando se haya aplicado métodos de muestreo, una tercera cosa ya, la explicación de la forma de determinación de la muestra representativa y las razones para su selección. Pregunta. De la E, tres cosas nos ha hablado en la E. Lo han mezclado todos los de la Contraloría. ¿Quién va a defender al curso? Nadie, ya. F dice, los resultados de la auditoría exponiendo, dice, el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de la auditoría de manera individual o en conjunto, especificando los resultados y logros alcanzados. Las causas que dieron lugar a la ineficacia, ineficiencia, inefectividad y falta de economía del objeto de auditoría, así como las recomendaciones relacionadas cuando corresponde. También los comentarios de la entidad auditada y el pronunciamiento sobre la gestión, si fue negligente o deficiente, y las causas relacionadas con la misma cuando el objeto de la auditoría sea de gestión anual. Pregunta a este tema. Si corresponde, dice, de corresponder, hay que señalar las deficiencias de control interno significativas relacionadas con el objeto de la auditoría. Sería acá, también lo aclararemos, es con el objetivo, no es objeto, con el objetivo de auditoría, de la auditoría, ya. No es objeto, es objetivo. Cuando la gestión fue negligente o deficiente, se debe determinar indicios de responsabilidad ejecutiva. El informe con indicios de responsabilidad ejecutiva emergente de una gestión negligente o deficiente debe contener lo siguiente, ¿ya? Es otro tipo de auditoría, ya les he dicho, pero según la Contraloría tenemos que incluir en el informe de la auditoría operativa los antecedentes, acciones, circunstancias que dieron origen a la auditoría, el objetivo de la auditoría que identifique los propósitos específicos que se cubrieron durante la misma, el objeto identificando aquellos que han sido auditados, el alcance de la auditoría especificando el periodo y cobertura del trabajo realizado para cubrir con el objetivo de la auditoría,
Además, si corresponde, se debe señalar las limitaciones de información o al alcance del trabajo de auditoría. Ya hemos comentado esa parte. Hasta ahí le estoy cogiendo, creo, de la 05. ¿Tienen alguna pregunta? Digamos el F, entonces. Me da pena que no pregunte. El hallazgo con indicios de responsabilidad ejecutiva, que entre otros debe incluir la descripción y el análisis de los hechos relacionados con la gestión negligente o deficiente, especificando la documentación de sustento, acciones o omisiones, nexo causal, nombre y apellido completos a cargo y número de documento de identidad o de los presuntos involucrados, ¿ya? Esto, por ejemplo, ni por si acaso nosotros, los auditores operativos, tomamos en cuenta. La Contraloría dice que hay que tomar en cuenta. Nosotros cuando hacemos informes de auditoría operativa evitamos dar nombres de personas. No decimos Juan Gutiérrez, encargado de almacenes. Simplemente el encargado de almacenes. Y acá dice nombre, apellido completo, cargo, número de documento de entidad, certificado de nacimiento, falta que diga, ¿no? De los presuntos involucrados. En fin, ¿qué vamos a hacer? El informe técnico cuando corresponda, el informe legal que sustenta los indicios de responsabilidad ejecutiva y el plazo, condiciones para la presentación de los encargos de los presuntos involucrados de acuerdo con los dispuestos en los artículos 39 y 40 del reglamento aprobado mediante decreto supremo 23.215. Todo este proceso es de auditorías especiales, no operativas. Procedimientos de aclaración es de auditorías especiales, ¿sí? La norma sexta de auditoría operacional dice es auditoría especial, no es operativa. Al informe con indicios de responsabilidad ejecutiva debe someterse a procedimientos de aclaración conforme al artículo 43 del reglamento de la responsabilidad por la función pública aprobada por el decreto supremo 23.317A. 02. Nosotros nada de esto vamos a aplicar en la auditoría o en los ejercicios que van a ser de auditoría operativa. El procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de la competencia y suficiencia de los cargos presentados por él o los presuntos involucrados en el informe con indicios de responsabilidad ejecutiva. Este análisis debe ser efectuado conjuntamente con el apoyo legal y, si corresponde, del especialista con procedimiento expreso a través del informe. Todo esto se estudia en auditoría especial. 03. Si en el análisis surgieran indicios de responsabilidad ejecutiva que involucren a otras personas, se debe emitir un informe ampliatorio que debe sujetarse a procedimientos de aclaración. Y la 04 dice: el procedimiento de aclaración dará lugar al informe complementario que debe contener la referencia al informe preliminar si corresponde a los informes ampliatorios, detalle de la documentación respaldatoria de los descargos, el análisis y evaluación de la integridad de los argumentos y documentos de descargo presentados, conclusiones respecto al hallazgo reportado en el informe preliminar y ampliatorio, conclusión general relacionada con el objeto y alcance de la auditoría, las recomendaciones finales del auditor y el informe legal si corresponde, además el informe técnico del especialista. Todo esto lo que está mencionando son auditorías especiales fundamentalmente, no solo con indicios de responsabilidad ejecutiva, sino civil y penal. O sea, lejos de nosotros los auditores operativos. Con eso habríamos concluido, pero antes de concluir quiero hacerles un pequeño comentario. El día de ayer ha habido una reunión muy bonita en Paraninfo Universitario de recordar el 51 aniversario de la carrera, donde se ha premiado a los docentes, a estudiantes destacados
les han dado un diploma a los 2 mejores estudiantes de cada curso y a los docentes de mérito nos han dado una plaqueta. Sin embargo, un poco me preocupó y eso quería comentarles de que sin una razón justificada se hizo presente el licenciado Boris Quevedo, que es secretario académico de la universidad, y en resumen habló más de 20 minutos diciendo que por poco, él es economista, por poco no dice que es auditor, ¿no? Que sabe, conoce, domina, que todo hablado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Quiere candidatear a decano de la facultad. Entonces yo hice uso de la palabra y dije 2 cosas que se los resumo, lo dije detalladamente. La primera, que el señor rector tuvo una amplia visión al haber escogido al licenciado Boris Quevedo para que sea el secretario académico de la universidad. Y por tanto al licenciado Boris Quevedo, por criterio moral y ético, le corresponde acompañar al señor rector hasta la culminación de su gestión y no buscar otras situaciones, otras posiciones personales para su propio provecho. Eso dije. Y otro, que los últimos 6 años, 2 gestiones, la facultad ha sido administrada por docentes de economía y de administración. Y ahora, por naturaleza, nos corresponde que el decano sea un docente de auditoría. Entonces, es el mensaje que quiero darle, que ustedes tienen que asimilarlo en forma personal, de que, porque ustedes también van a votar para la elección cuando nos convoquen, que votamos por cualquiera, pero que sea auditor. No podemos nuevamente nombrar decano a un economista, a un administrador. Tiene que ser un auditor. Decano, ni siquiera vicedecano, ¿sí? Porque algún economista administrador está queriendo utilizar a un docente de la carrera como vicedecano. No, el decano, un docente de la carrera. Entonces, no nos importa el nombre en este momento, pero tenemos que tener firme nuestro pensamiento que sí o sí el decano es un auditor. Eso dije ayer en la reunión, les estoy comentando, es mi criterio, porque no dejemos avasallarnos, ya nos han avasallado en estos 6 años. Les voy a poner un ejemplo, en todo nos han avasallado. Antes de los 6 años éramos en contaduría 4.000 alumnos, por decir, en administración 2.000 alumnos, pero el decano, que era de administración, Jorge Rivero, ha hecho todo lo posible para que no ingrese la cantidad de postulantes normales a la carrera de contaduría y ha inflado la carrera de administración. Ahora casi están igual que nosotros, 4.000 a 4.000, pero artificialmente, ¿ya? Porque además sabemos que en el mercado profesional, por cada administrador que se contratan 10 auditores. O sea, el mercado para el auditor es amplio, pues para el administrador es limitado. ¿Y cómo van a ser 4.000 estudiantes, nosotros 4.000? Todo artificialmente. A partir de eso nos han quitado presupuesto a la carrera, nos han limitado la cantidad de docentes. Y no terminaría de hablar, pero ahora quieren aparecer de héroes, quieren volver a tomar la dirección de la facultad. Entonces, simplemente yo les pido que piensen y hablen con sus otros compañeros de otros cursos que debemos designar un decano auditor. El nombre no nos interesa, por el momento, obviamente, ¿ya? Después se seleccionará cómo se hará, pero tiene que ser el decano un auditor. Eso quería comentarles para que conozcan lo que está pasando en la facultad, en la carrera. ¿Alguien quiere hacerme una consulta, una pregunta? Con todo gusto. Nada siempre, nada les inquieta. Lice, Dime. licenciado, buenas tardes. Sí, ayer en la carrera se transmitió en vivo todo el acto por el aniversario de nuestra carrera mediante Facebook. Y la verdad, me gustó mucho las palabras que usted dijo y espero realmente que sea un auditor el que sea parte de, en este caso, el El presidente de la decano. facultad. Sí. Sí, sí, el decano, licenciado.
Sí, Y felicidades, licenciado, por la plaqueta de docente emérito. Muchas Ya. gracias por toda su enseñanza. ya, muchas gracias a ustedes. Ya. Entonces, dígame adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Hasta Felicidades. luego. Muchas felicidades. Licenciado, Hasta buen luego, fin de Lice. semana. Hasta luego, Chao, gracias. Lice. Hasta Chao, luego, Liz. muchas gracias. Chao, 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 nos vemos.